Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Vamos a continuar con la parte de electroneumática y bueno, nos encontramos en nuestra plataforma para seguir los estudios del FluidSim, de la herramienta de simulación. Bueno, nada, pues yo vamos a hacer este otro montaje. Vamos a ir cada día pues en este pequeño video clase, en estos tutoriales, aumentando la complejidad de los ejercicios. Vamos a estar trabajando elementos ahorita de un actuador, después vamos a utilizar timer y contadores, después vamos a pasar con ejercicios en donde estaremos utilizando cilindro doble efecto, después iniciaremos con secuencias y así sucesivamente. Pues entonces el día de hoy tenemos este segundo ejercicio. Dice acá: elabore un diagrama de control y de fuerza de un cilindro neumático de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo. 1. Al pulsar encendido, o sea on, el vástago del cilindro sale. 2. Al pulsar off, el vástago del cilindro se retrae, o sea entra. Y 3, la última condición es que debemos indicar con señales luminosas todos los movimientos del vástago del cilindro de simple efecto. En el ejercicio en el anterior más que todo, nosotros estuvimos trabajando un cilindro de simple efecto, pero de una manera sencilla. El día de hoy, pues como podemos observar, en el anterior solo tenía un pulsador. Pulsábamos, dejábamos de pulsar, el vástago se retraía, pues ahora el vástago se debe mantener afuera. Para ello pues debemos usar una retención. En el caso del esquema de fuerza, en algunos países le dicen potencia, por eso yo ahorita en este instante lo he puesto de esta manera. Ya lo tengo realizado porque prácticamente la mayoría de mis alumnos ya deben de manejar lo que es la parte de neumática. En neumática básica nosotros vimos esto. Entonces tenemos un cilindro de simple efecto, el cilindro 1A1, tenemos una electroválvula 3.2 monoestable, y lo único acá pues que yo la vez pasada lo expliqué es entrar a configurar la marca del solenoide. Y dando clic, ¿verdad? Acá nosotros entramos a realizarle el nombre por el cual vamos a identificarla en el FluidSim, y tenemos de manera simplificada lo que vamos a representar como el compresor. Entonces este sería nuestro diagrama de fuerza, y ahora pues vamos a hacer nuestro diagrama de control. Como todos sabemos, ¿verdad? Ya tenemos acá nuestra fuente de alimentación, en este caso pues los 24 voltios y los 0 voltios. Ahora vamos a buscar siempre al iniciar nuestro esquema eléctrico pues vamos a buscar nuestros elementos de control. En este caso pues vamos a iniciar poniendo o instalando un paro de emergencia, que pues la mayoría pues ya saben, ¿verdad?, cómo nosotros utilizamos este paro de emergencia. Vamos a ponerlo acá de antemano por la prioridad del uso de este elemento, pues un paro de emergencia, después es un pulsador o interruptor de enclavamiento, después vamos a utilizar un pulsador normalmente cerrado para tenerlo como apagado. Entonces por prioridad lo vamos a instalar de esta manera, y vamos a ponerle su nombre. Esto lo pueden hacer de último si ustedes así lo desean también, pero yo lo voy haciendo desde un inicio. Entonces ahora el pulsador normalmente cerrado pues va a ser el apagado. El pulsador normalmente abierto pues lo vamos a ocupar para marcha, o sea para mandar a encender nuestro sistema. Ahora acá nosotros vamos a utilizar pues nada más ni nada menos que la bobina o el relay que nos va a ayudar a controlar este grupo de trabajo. Vamos a utilizar este relay y le vamos a poner su designación normalizada, que es la letra K. Pues este va a ser el K1, y acá tenemos nosotros nuestro encendido. Entonces, como ya hemos estudiado en vídeos anteriores lo que era la retención, pues vamos a entrar a interruptores comunes y vamos a hacer que la propia bobina K1 se autorretenga o tenga memoria con una señal, y pues esto se hace poniendo en paralelo un contacto que pertenezca a la propia bobina. Entonces vamos a hacer de esta manera acá nuestra autorretención. Entonces, tengo un problemita, vamos a determinar un poquito más de espacio, le vamos a dar un poquito más de espacio para poder conectar esto en paralelo por acá. Entonces acá tenemos nuestra retención de la señal.
Bien, ahora después de retener la señal, pues vamos a utilizar otro contacto, siempre del relay K1, para mandar a gestionar el movimiento. En este caso, pues mandaremos a accionar el selenoide que pertenece a esta electroválvula. Entonces va a ser de esta manera se representa en el FluidSync, y pues lo vamos a conectar acá. Entonces este es el selenoide y debemos de relacionarlo poniendo siempre el mismo nombre. La forma de designar es con la letra Y, ¿verdad? Entonces en este caso sería Y1. Acá tenemos también, ¿verdad? Y1. Si le ponemos otro nombre, el software no lo va a entender, no va a identificar lo que estamos hablando de ese selenoide. Por lo tanto debemos de ponerle el mismo nombre. Entonces ahora acá vinimos y lo conectamos al contacto perteneciente al relay K1 y lo conectamos de esta manera acá. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestro ejercicio prácticamente ya casi resuelto. Solo nos hace cumplir con la última condición de trabajo. La última necesidad en la industria es de señalizar los movimientos del émbolo del cilindro. En este caso pues necesitamos una lámpara color rojo que simbolice paro, una lámpara color verde que simbolice el actuar del cilindro. Entonces en el caso de la lámpara color verde, para que ésta se actúe debe de estar en paralelo al selenoide. Vamos a conectar de esta manera. Entonces fácil nos sale porque ya la tenemos acá. En cambio la de color rojo que indica paro, esta pues debe de estar conectada de forma diferente al sistema, ya que esta se debe de actuar conforme nosotros ponemos a trabajar el sistema. Entonces el relay que manda a encender o actuar el cilindro pues es el K1. Entonces nosotros vamos a necesitar un contacto asociado a ese relay, pero en este caso, como es mandar a apagar la lámpara, nosotros necesitamos un contacto flanqueador, o sea, normalmente cerrado, asociado al relay K1. Entonces de esa manera entramos a su configuración y le ponemos ese nombre, y ahora pues acá nosotros ya podemos hacer un pequeño escaneo, una comprobación, y donde pues aquí podemos ver el mensaje donde dice nada, que no se ha encontrado ninguna especie de error. Entonces entramos a la simulación. El programa nos va a mandar una señal color rojo indicando pues que no hay nada trabajando. Entonces ahora venimos, vamos a pulsar on, o sea encendido. Al pulsar encendido, la bobina K1 se va a energizar, va a accionar todos sus contactos asociados a ella. En este caso el primer contacto es este que está K1 aquí, cumple la función de retención, va a retener la señal. El segundo contacto es otro contacto normalmente siempre asociado a K1, se va a accionar y va a mandar la señal al selenoide. El selenoide, al recibir la señal, va a cambiar de posición. La presión, al cambiar de posición la válvula, la presión que está en el punto 1 de conexión pasará al punto de conexión, y de esa manera viajará el aire y se llenará la recámara del lado izquierdo, y el émbolo la presión del aire va a vencer la presión del muelle, y así el émbolo se va a desplazar hacia afuera. Como la señal se retiene acá, entonces el émbolo va a mantenerse afuera. Ahora acá al mismo tiempo este contacto que es normalmente cerrado se abre y hace cambio de color rojo al color verde. Vamos a ver si todo eso funciona. Y aquí tenemos, ¿verdad? He dejado de pulsar, la señal se ha retenido, la señal le ha llegado al selenoide, el selenoide ha cambiado de posición la electroválvula, el aire venció el muelle y todo lo que hemos conversado o lo que les he venido platicando en este ejercicio. El cambio de luces también se ha dado. Entonces ahora venimos, pulsamos apagado y el émbolo ha cambiado de posición nuevamente la electroválvula, y entonces venimos que el émbolo retorna a su posición inicial, y de esta manera pues se está actuando. Ahora la otra situación que hemos venido estudiando, nos venimos en donde tenemos en nuestra biblioteca de elementos. Nosotros vamos a venir donde están los otros y vamos a agarrar la gráfica, el diagrama de espacio-fase. Y bueno, nada, vamos a arrastrarlo, lo mantenemos clic sostenido, lo soltamos en donde dice marca y vamos a chequear si queremos hacer un análisis de cada uno de los movimientos, de las diferentes magnitudes que podemos chequear, que podemos analizar en el caso del cilindro. Yo pues
le voy a dar colores diferentes para así poder observar y analizar cada uno de los valores de las diferentes magnitudes. La primera es desplazamiento, la segunda es velocidad, la tercera es aceleración y la última es fuerza. Cada una en sus diferentes magnitudes. Al dar simulación, yo puedo observar más que todo pues en la gráfica cada uno de los diferentes movimientos. Entonces yo les agradezco todo su tiempo, me despido de todos ustedes. Soy el profesor Reiner Mairena y los espero para los próximos videos.